Así que, nuevamente, bienvenidos a, a este curso, a esta clase que estamos dando, el tema 3 de la Guardia Civil, parte 2. Como ya hemos dicho, eh, lo siguiente que vamos a ver es las actuaciones de las administraciones públicas competentes en materia sanitaria. Eh, Nos dice que va a realizar el establecimiento de los medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por servicios de prevención actuantes. También la implementación de los sistemas de información adecuados para que permitan la elaboración junto con las autoridades laborales competentes en mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos, así como hacer posible un rápido intercambio de información. Bueno, aquí ya empieza a tener bastante chicha esto, bastante materia en la que tenemos que estar muy pendientes, ¿eh? Las actuaciones de administraciones públicas competentes en materia sanitaria es el establecimiento de medios adecuados para evalúa y controla, ¿vale? Oye, yo voy a evaluar que tú cumplas con los requisitos y que lo y te voy a controlar además que lo hagas. Va a implementar unos sistemas de información, que esto es lo que consiste en hacer mapas de riesgos laborales, estudios epidemiológicos. Lo que va a hacer es como, digamos, recabar la información que les va dando las empresas para que ellas puedan tener ese tipo de datos para después hacer los análisis que ellos crean convenientes. Después va a supervisar la formación del personal sanitario. Ojo a esto, ¿eh? Claro, es como la especialización del personal sanitario. Va a controlar que el personal sanitario que esté tenga la formación necesaria en relación a riesgos laborales. Y además nos va a decir que va a elaborar y divulgar los estudios, investigaciones y estadísticas. Hombre, pues tiene su sentido. Mm, Va a elaborarlos. ¿Por qué? Porque tiene que esos datos que recaban, después de transformarlos en información o inteligencia, tiene que darse a conocer. Si se los queda a ellos, pues bueno, las empresas no tendrían eh, ese, esos datos como para poder implementarlos. Después entramos ya en la coordinación administrativa. Nos dice que la administración competente en materia laboral velará para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atribuidas sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los fines dispuestos. Bueno, esto tiene su lógica, ¿no? Dice, oye, la administración competente en materia laboral, la información que tenga, mm, que va a ser la Inspección de Trabajo, eh, tiene que ser puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria. Tiene que haber una relación, ¿no? Tiene que haber comunicación entre la autoridad sanitaria y la inspección de trabajo. Porque, porque imaginaros que empiezan a llegar muchos casos relacionados con enfermedad del trabajo, yo qué sé, pues el ejemplo que pusimos la semana pasada, una mina, y ahora empiezan a llegar al centro médico muchas personas con una bronquitis aguda, y una y otra y otra. Y claro, si esta conexión no existiera, pues seguramente el diagnóstico que dieran los servicios sanitarios sería erróneo o tardío. Después nos habla de la participación de los empresarios y los trabajadores. Nos dice que la participación de empresarios y trabajadores a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores es un principio básico de la política. Esto es lo que nos viene a decir, ¿vale? Es que, hombre, tanto los empresarios como los trabajadores tienen que acordar esa planificación, ese programa, tienen que acordar, tienen que gestionar entre ellos cómo se va a realizar, cómo se va a hacer. Y nos dice que esas reuniones, esas coordinaciones, esas charlas que tengan tanto los empresarios como las organizaciones sindicales más representativas, va a ser un principio básico en la política. Después nos habla de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Y nos dice que se crea la Comisión Nacional de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esto es lo importante como órgano colegiado. Órgano colegiado asesor de las administraciones públicas para la formulación de políticas de prevención, ¿vale? Esta es, nos va a decir, va a asesorar a las administraciones públicas en las políticas que tienen que seguir para el desarrollo legislativo o normativo de riesgos laborales. Nos dice que esta comisión está integrada por un representante de cada una de las comunidades autónomas, por igual número de miembros de la Administración General del Estado y paritariamente con todos los anteriores por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Bueno, esto, digamos, son eh, eh, un tercio cada una. Una comunidad autónoma, cada uno va a tener una representación, el mismo número de la comunidad autónoma va a estar de la Administración General del Estado y el mismo número de las organizaciones empresariales y sindicales. ¿Vale? Digamos es que es como una tarta que vamos a dividir en 3 trozos. Después habla de la Comisión Nacional. Bueno, seguimos con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Dice, la comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las administraciones públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y vigilancia y control específicamente de... Vale, esta comisión tiene estas misiones, que es la prevención, el asesoramiento técnico, la vigilancia y control. Y además, especialmente en los campos de criterios y programas generales de actuación, proyectos de disposición de carácter general, coordinación de las actuaciones desarrolladas por las administraciones públicas competentes en la materia laboral, la coordinación entre las administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria. ¿Vale? Estos son los cuatro, digamos, materias principales que va a tener esta comisión, ¿vale? Esto es, digamos, tendrá otras, pero estas son sí o sí, porque te lo dice, te lo marca la ley. La comisión adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta. Y a tal fin, los representantes de las administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales. Bien, esto es importante. Nos dice que las administraciones públicas van a tener cada uno un voto y dos las organizaciones empresariales y sindicales, ¿vale? Este es el reparto, digamos, a la hora de tomar las decisiones. La comisión contará con un presidente. Esto es la composición de dicha comisión. También importante porque suelen preguntar y suele ser materia de estudio. Nos va a decir que cuenta con un presidente, 4 vicepresidentes, uno por cada uno de los grupos que lo integran. Ya sabemos que hay 4 grupos, ¿vale? La presidencia de la comisión corresponderá al secretario general de Empleo y Relaciones Laborales. Ojo con las actualizaciones, ¿vale? De los ministerios que cambian muchísimo. La ley marca esta, habrá que ir siempre que veas en una normativa un secretario general de un ministerio, iros al ministerio a ver si tiene el mismo nombre. De no tenerlo, estudiaros tanto el que dice la ley como el nuevo. ¿Por qué? Porque pueden preguntar de las dos formas. Lo correcto sería el nuevo, ¿vale? Porque pudiese llegar a ser impugnable. Pero ya os digo yo que a veces no se impugnan aunque están bien. O sea que aprenderlo de estas dos formas. Nos dice que recayendo la vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado al subsecretario de Sanidad y Consumo. ¿Vale? Tenemos un vicepresidente y 4 vicepresidentes. ¿Vale? Y la vicepresidencia, que no me sale, atribuida de la Administración General del Estado, recae en el subsecretario de Sanidad. La Secretaría de Comunicación es el órgano de apoyo técnico y administrativo, que va a recaer en la dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Bien, esto se merece un esquemita, un diagrama de flujo, ¿vale? Esto es importante
Que lo sepáis porque de aquí, de estos dos parrafitos, os pueden sacar muchísimas, muchísimas preguntas. Así que os recomiendo que os hagáis el mapita. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo funciona en pleno, en comisiones permanentes o en grupos de trabajo. Importantísimo. ¿Cómo funciona la Comisión de Seguridad de Salud del Trabajo? En pleno, en comisiones, en comisión permanente y en grupos de trabajo. Muy parecido a cómo funciona el Parlamento, ¿vale? Conforme a la normativa que establezca el reglamento interno que elaborará la propia comisión. Esto es un yo me lo guiso, yo me lo como. Van a funcionar de esta forma, pero conforme a cómo lo digamos nosotros. Funcionamos como lo digamos nosotros. El no previsto en lo no previsto en la presente ley del reglamento interno a que se hace referencia el párrafo anterior, la comisión se regirá por la ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Vale, esto es lo que nos dice la ley subsidiaria, ¿vale? Oye, que cuando no esté esto regulado aquí, cuando esto no esté regulado aquí, pues lo va a regular la PAC, ¿vale? El régimen jurídico de las administraciones del procedimiento administrativo común, que la llaman PAC. Derecho a la protección frente a riesgos laborales. Nos dice que a una protección eficaz en materia de la seguridad y salud en el trabajo, que se supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores, este deber debe de proteger igualmente a las administraciones públicas respecto al personal de su servicio. Esto es lo que nos viene a decir, oye, mire usted, que usted viene a legislar, pero claro, eh, de igual forma que está obligando a los trabajadores, a las empresas, usted lo tiene que hacer de igual forma. Usted con sus empleados públicos también tiene que aplicar la normativa en relación a riesgos laborales. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de las actividades en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud en los términos previstos en la presente ley formarán parte del derecho de los trabajadores. Bueno, pues esto es lo que nos viene a decir también esto, ¿vale? Que toda esa información, la consulta, la participación, todo lo relativo a la materia preventiva de riesgos laborales, forman parte de un derecho, de los derechos de los trabajadores. Es un derecho adquirido por los trabajadores. Después nos habla del derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Nos dice que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores. Este deber debe esto está mal redactado, porque esto lo hemos repetido dos veces. Vale, esta vamos a quitarla porque si no aquí yo me voy a liar. Vale, un segundito y la quito. Esto es cosas de los directos o cosas del diferido si lo estoy viendo en YouTube. Fuera. Seguimos. Pam, pam. Vale. Esto dice que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, como es lógico, como cabría de esperar. A estos efectos, el empresario realizará la prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva. Siempre vamos a intentar prevenir. Siempre la base de la relación de riesgos laborales es la prevención, ¿vale? Y para ello va a adoptar cuantas medidas sean necesarias. Nos dice que el empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento
de las actividades preventivas con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos, como es lógico, ¿vale? Que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, ¿vale? El empresario tiene que desarrollar esos mecanismos para primero identificarlos, evaluarlos y después, una vez que estén identificados y evaluados, controlarlos. El empresario además debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa, como es lógico. ¿Qué pasa si no cumple las normativas? Si no cumple las normativas, pues pudiera ser objeto de sanción, incluso depende del resultado, podría llegar a ser tipificado como delito en nuestra legislación penal. El coste de las medidas relativas a la seguridad social, a la seguridad, perdón, y la salud no puede recaer en los trabajadores. O sea, los trabajadores no pueden pagar de ellos, de su bolsillo, este coste. Este coste es un coste que lo tiene que hacer la empresa o los empresarios. Es un coste que cuando el empresario o la empresa quiera realizar un negocio, pues tiene que calcular ese coste. Bueno, es un trabajo que me cuesta tanto de nómina, tanto de cotizaciones de sociales, tanto de riesgos laborales, tanto. Es un coste que recae en la empresa. Después ya nos vamos a los principios de actuación preventiva. Como hemos dicho, la actuación preventiva es la parte más importante. La parte más importante de la actuación preventiva, siempre en riesgos laborales, lo más importante es la prevención. Nos dice que el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a los siguientes principios generales. Estos principios son evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Hay riesgos que son inevitables. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono, repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Esto es importante, o lo considero importante, ¿vale? Y de aquí yo, por ejemplo, sacaría una preguntita, que es lo de evitar reducir los trabajos monótonos. Si yo os pongo esto y habéis estudiado este tema hace tiempo, como os pongan evitar los trabajos monótonos, no la marcáis como correcta. Y fijaros que es un principio, ¿no? Después, tener en cuenta la evolución técnica, evidentemente, ¿sabes? Si ya existen máquinas que reducen muchísimo ese riesgo, hombre, hay que ir adaptándola en la medida de lo posible. Sustituir lo peligroso por lo que entañe un poco o ningún peligro. Tampoco, también entra dentro de la lógica. Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. Esto es un, un globo de todo, ¿no? Es como te dice, oye, mira, esta prevención tiene que estar integrada en todos los aspectos del trabajo. Aquí lo que se intenta en la legislación es no dejar ningún cabo suelto, como podéis ver. Adoptar las medidas que antepongan la prevención colectiva a la individual. Esto es importantísimo. Siempre se tiene que primar la protección colectiva antes que la individual. Esto lo vais a encontrar en todos los textos relacionados con riesgos laborales. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Evidentemente, los trabajadores son trabajadores. Cumplen las órdenes que el empresario, la dirección de empresa les marque. Por eso, aquí también deben darles instrucciones referentes a la protección de los riesgos laborales, tanto de ellos como del resto de los compañeros. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles la tarea. Como es lógico, oye, mira, fulanito, súbete al andamio que me tienes que enlucir la pared. Vale, pues fulanito sabe que se tiene que poner el arnés, fulanito sabe que tiene que tener la foto de seguridad, fulanito sabe que tiene que llevar el casco de obra, fulanito sabe que tiene que llevar guantes.
tiene que asegurar la caída del objeto. Fulanito tienes que darle, y si no lo sabes, tienes que cerciorarte de que lo sepa. Solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada pueden acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Esto es como todo evidente. Un trabajador que vaya a estar en un puesto muy, 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 muy de riesgo, pues como es evidente, hay que formarlo de manera específica. La efectividad de las medidas preventivas deberán prever las distracciones o imprudencias no temerarias. Como lógico, que hayan las menos distracciones posibles. Porque si hay menos distracciones, también hay menos imprudencias. Podrán concertar operaciones de seguros que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la prevención de los riesgos. Esto te dice, oye, que no tienes por qué hacerte tú responsable si hay un accidente. Puedes contratar un seguro, ¿vale? Puedes contratar un seguro que en el caso de que haya un accidente cubra la responsabilidad civil que origine ese accidente al trabajador o a los trabajadores. Después nos habla de el plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. La prevención de los riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa. O sea, los riesgos laborales, esta gestión tiene que tener un programa en la empresa. La empresa cuando se reúne, cuando va a ver por dónde tirar, qué hacer, bueno, esto tiene que estar integrado, tiene que ser parte de la empresa. Es importantísimo para la empresa esta relación de riesgos laborales. Ya os digo que el incumplimiento de esta normativa pueden suponer sanciones o incluso el cese de la actividad. Imaginaros si es importante tanto en conjunto de sus actividades como en los niveles jerárquicos. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios. O sea, este plan de prevención tiene que incluir todo. Tiene que ser lo más global posible. Ya os digo que para una empresa es de vital importancia, una empresa que tenga muchos trabajadores, aún más. ¿Por qué? Porque puede suponer el cierre de la actividad. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de las actividades preventivas que se refieren los párrafos que vamos a leer a continuación. Vale, los instrumentos esenciales de la gestión, como hemos dicho ya, se puede llevar a cabo por fase y además hay que evaluar siempre los riesgos. Nos dice que la planificación va a versar sobre el empresario que deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará los controles periódicos. Usted, vamos a, vamos a empezar a picar en una mina. Siempre sigo el ejemplo de la mina porque es donde más riesgo o llamativamente es donde más accidentes laborales mediáticos hay, ¿no? Dice, venga, pues vamos a hacer una excavación. Vamos a evaluar los riesgos primero. ¿Qué hace falta aquí? Bueno, pues hace falta sensores, contrapesos, medidores de gas, 200.000 cosas, ¿no? Peritos, ingenieros que nos vean cómo está el terreno. Vale. Tenemos todo ya, todo hecho, todo el riesgo, todo el plan de riesgos laborales completado, empieza la actividad. Pero aún así, aunque ya la tengamos hecha, también tenemos que realizar controles periódicos. Imaginaros que el medidor del gas dentro de la mina se ha estropeado y si no se realiza, pues lleva años estropeado. Bueno, como es lógico, tienen que haber siempre estos controles periódicos. Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Hay que intentar siempre eliminarlos. Realmente el riesgo cero nunca va a existir. Lo vas a intentar disminuir lo máximo. Pero el riesgo cero siempre no existe, ¿vale? Porque siempre hay imprudencia, hay distracciones, hay fallos de máquina. Pero tenemos que intentar siempre que sean lo menos posible y además controlarlo y supervisarlo. Las empresas
Con atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que en ello no suponga una reducción del nivel de protección. Esto lo que nos viene a decir es, bueno, os voy a dar a las empresas que tenéis que pagar muchísimo una vía de escape, ¿vale? En atención al número de trabajadores y a la naturaleza y a la privacidad, bueno, pues imaginaréis que tenemos una heladería, que lo máximo que va a ser es que te pueda resbalar, ¿no? O te pueda un poco más cortar con una pala de echar helado. Bueno, pues entonces aquí esto puede haber una simplificación de la actividad preventiva, pero siempre que no suponga un riesgo a los trabajadores. Si se demostrase que esa simplificación conlleva o ha conllevado el aumento del riesgo, bueno, pues ahí tendría también una responsabilidad civil o incluso penal eh, agravada. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto con el fin de detectar las causas de los mismos. Esto es lógico también. Y usted, si se ha sufrido un accidente, tendrá usted que investigar por qué ha pasado. Y una vez que lo haya investigado, tendrá que usted garantizar que no vuelva a pasar, por lo menos ese tipo de accidente. O reducirlo al mínimo. Equipos de trabajo y medios de protección. Bien, nos dice que el empresario va a adoptar las medidas necesarias para dar los medios de protección adecuados. Nos dice que cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará alguna de estas medidas. Oye, mira, estamos en un puesto de trabajo muy específico. Imaginaros, pues, una grúa que con la bola estas que derriba los edificios. Pues un riesgo importante. Bien, pues el empresario tiene que utilizar el equipo de trabajo la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. O sea, que el equipo de trabajo que se le da solo lo van a poder utilizar esas personas que están autorizadas para hacer el trabajo, ¿vale? Los equipos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello, ¿vale? Imaginaros la grúa que tiene que revisar unas revisiones leves sin tener que ser unas revisiones que tengan que ir a un taller, a una empresa de certificación. Bueno, si esos trabajos leves que tiene que hacer el trabajador, bueno, lo tiene que hacer una persona que esté capacitada para ello y tenga una formación específica. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados. Los EPI, acordaros, ¿vale? Equipos de protección individual, EPIs. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por los medios técnicos de protección colectiva o medidas o métodos de procedimiento de organización del trabajo. Vale, los EPI se van a dar cuando los métodos de protección colectiva no se den. Acordaros que ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Siempre prima la protección colectiva sobre la protección individual. Información, consulta y participación de los trabajadores. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban toda la información necesaria. ¿En relación con qué? Bueno, pues en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. Las medidas de actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior y las medidas adoptadas de emergencia. El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, como es lógico, ¿no? Oye, esto ya lo hemos visto anteriormente. El empresario no es un dios que todo lo ve. A lo mejor los trabajadores perciben un riesgo laboral que el empresario o el equipo de administración de la empresa no ha previsto, porque no está trabajando en ese puesto.
Bueno, pues por eso se permite la participación. Y además nos dice también la ley que los trabajadores tienen el derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación. Que los órganos de participación pues, suelen ser eh, los sindicatos con la patronal, con la empresa. Como es lógico, como hemos dicho ya, porque los trabajadores, el que está trabajando, prevé el riesgo que por muchos estudios que hayan hecho la gente o los encargados, muchas veces eh, sale a la luz cuando ves lo que se está trabajando. Si no, no lo ven. Esto lo hemos vivido todos en nuestros puestos de trabajo. Siempre hemos dicho, es que el jefe no, es que para saber que está aquí, bueno, hay que saber que está ahí porque ustedes sois los que estáis desarrollando el trabajo. El jefe al final, pues claro, el jefe al final, pues él es el que desarrolla la actividad, el que dirige, pero no es un todo que todo lo sabe y todo lo ve. No es un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Y ahora entramos en la formación de los trabajadores. Nos dice, el empresario deberá garantizar que cada uno de los trabajadores reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones o se introduzcan nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en puestos de trabajo. La formación deberá impartirse siempre que sea posible dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento de aquella del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertados. Bueno, esto no debe decir que el empresario o R tiene que formar a los trabajadores sí o sí, en la introducción de las nuevas tecnologías, de los cambios de los equipos de trabajo. Pues imaginaros que la empresa cambia los equipos de trabajo. Oye, pues antes que darlo hay que formar a los trabajadores. Esto no siempre pasa, pero ya veis que es obligatorio. Nos dice además que esta formación se debe impartir en la jornada de trabajo. Pero que si por lo que sea no se pudiera impartir en la jornada de trabajo, que se lo tienen que compensar a los trabajadores. Lo que es lo mismo, las horas de formación en prevención de riesgos laborales es jornada laboral. No pueden decir, esto es un curso que es obligatorio, pero lo hacéis fuera de vuestro trabajo. Si lo hago fuera de mi horario laboral, es horas laborales. O me las pagas o me las compensas. Y además estos cursos los puede hacer la propia empresa o lo que es más lógico, lo que suelen hacer siempre es concertar una tercera empresa, que es la que va a dar los cursos y evaluar a los trabajadores. Ya entramos en las medidas de emergencias. Nos dice, el empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello el personal encargado. Deberán poseer formación necesaria, ser suficiente en número y disponer de material adecuado. Como es lógico, ¿no? De las medidas de emergencia, oye, señor empresario, que usted debe adoptar las medidas que es necesaria, que se lo llevo diciéndoselo toda la ley. Además, específicamente en la lucha contra incendios y en la evacuación de los trabajadores. Oye, cuando hay un incendio hay que evacuar los trabajadores. ¿Cómo vamos a evacuar los trabajadores? Bueno, pues para ello tiene que designar usted personal que se encargue de ello. Que cuando haya un incendio sepa dónde se tiene que ir, qué tiene que hacer. Que además tiene que tener una formación adecuada para no cometer errores, los típicos errores de entrar en llama, entrar en muerte. Hay muchos aspectos de los incendios de humo, que no es materia de esta asignatura, pero que es muy importante que estas personas lo conozcan. Y además tienen que ser suficientes. Oye, no me pueden encargar uno para 2.000 trabajadores, porque ese uno no va a hacer nada. Pues si es 2.000 trabajadores, a lo mejor tenemos que designar 100 trabajadores o 50 trabajadores para que sepan lo que hacer. Y además tienen que disponer, como es lógico, de los materiales adecuados.
Nos dice además que para la aplicación de estas medidas, el empresario debe tener relaciones o debe de contratar servicios externos que, que tengan esa función específica, ¿vale? En prevención de primeros auxilios, de asistencia médica de urgencia, de salvamento, de lucha contra incendios. Esto normalmente las empresas todo lo suelen delegar. O sea, la materia de lucha contra incendios, lo que es normativa, los extintores por no sé cuántos metros cuadrados, las mangueras, todo esto lo suelen delegar en otras empresas, que esto es lo que nos pide decir la propia ley, ¿no? Esto de relaciones al final es contratar a otra empresa, porque las relaciones no es como las personas que tienen relaciones sociales. Las empresas no se relacionan socialmente, se contratan y te dan un servicio o un producto a cambio de dinero. Después nos va a desarrollar el apartado de riesgo grave e inminente. Y para ello nos dice que el empresario está obligado a, y esto es importante, informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dichos riesgos y las medidas adoptadas. Pues imaginaros que se están trabajando en una fábrica, oye, y se hace un estudio internacional y se detecta que el producto que están utilizando es cancerígeno. Bueno, pues el empresario tiene que llamar a los trabajadores y decirle yo que lo que habéis estado inhalando es cancerígeno. Y hemos adoptado estas medidas. Lo que no puede hacer es callárselo, como es lógico, ¿vale? Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que en caso de peligro grave, inminente o inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad si fuera necesario y abandonar de inmediato el lugar de trabajo. También, entonces, cuando hay un riesgo inminente, los trabajadores pues, tienen que interrumpir su actividad laboral. No puede estar esto ahí cayéndose, el barco de Titanic, ¿no? Está el barco de Titanic y los músicos tocando. Eso no puede ser. Y después dice que disponer lo necesario para que el trabajador no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico ante una situación. Bueno, este no, está mal, ¿vale? Es disponer lo necesario para que el trabajador que pueda ponerse en contacto con su superior jerárquico ante una situación de grave e inminente para su seguridad, la de los otros trabajadores o la de terceros de la empresa, esté en condiciones ávidas cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a disposición de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho grave. Esto es lo que nos dice, oye, mire usted, que si por lo que sea el trabajador no se puede poner en contacto con su superior jerárquico, por lo que sea, porque está en la otra punta de España, este trabajo tiene que tener los conocimientos inherentes para poder responder ante una situación de crisis. El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo en caso necesario cuando se considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su salud y su vida. El mismo ejemplo, ¿no? Imaginaros que está la casa ardiendo, la fábrica ardiendo. Empieza a arder la fábrica y ahora se va. Hoy usted estáis despedido por una sanción muy grave porque habéis abandonado vuestro puesto de trabajo. No, hombre, usted estaba la fábrica ardiendo y la ley me habilita a irme. No me voy a quemar vivo. Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas, y esto es grave, necesarias para garantizar la seguridad o la salud de los trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar por mayoría de sus miembros la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. De tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en plazo de 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. Podrá ser adoptado por decisión maritaria de los delegados de prevención cuando no resulte posible. Reunión con urgencia requerida al órgano de representación personal. Pero usted, esto hay un riesgo importantísimo. Hay un riesgo, ¿vale? Pues en una fábrica hay humo tóxico dentro de la fábrica y la empresa lo sabe y no está adoptando las medidas. O por desconocimiento, porque no lo sabe, o porque lo sabe y no quiere adoptarlas. Bien, por lo que nos dice esto, dice, mira, los representantes, los sindicatos, pueden decir, la actividad se para, pero vamos a dar cuenta, y esto es importante, a la empresa, pero además a la autoridad laboral. Porque si solo decíamos a la empresa, esto es, yo me lo guiso, yo me lo como. A decir que no, ¿no? También vamos a avisar a la autoridad laboral. Esto de momento. Y además, esto, tanto la empresa como la actividad laboral, van a anular o ratificar la paralización en el plazo de 24 horas, ¿eh? Tienen que decir, oye, sí o no.
Y además también nos dice que los delegados de prevención, que son trabajadores, que tienen puestos, trabajadores, normalmente suelen ser designados, cuando no se pueda reunir por urgencia la administración, una empresa que tenga sede en Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona, bueno, pues estos delegados pueden acordar, ser ellos los que acuerden la, la paralización de la actividad laboral. Nos dice también que, oye, que si este paro se ha hecho por un riesgo, no le puedes devengar o quitar derechos, ni vacaciones, ni dinero, nada. O asuntos particulares, los que tenga. No puede, ¿vale? Esto debe hacerlo. No se ha hecho. No es una huelga. No se puede equiparar a una huelga. ¿Por qué? Porque el paro ha sido derivado a un riesgo importante. Vigilancia de la salud. Nos dice que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica. Como es lógico. Oye, mira, el empresario tiene que vigilar. Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. ¿Vale? El empresario tiene que garantizar esta vigilancia, pero además lo tiene que autorizar el, el trabajador. Pero existe una excepción. Existe una excepción. ¿Vale? Que además esa excepción es previo informe de los representantes de los trabajadores. Y nos dice que esa excepción es los supuestos en que los reconocimientos sean imprescindibles para el puesto de trabajo. O para verificar la salud de los trabajadores. Mira, en el caso de la policía, que esto es un caso que yo sí, o la Guardia Civil en este caso, que sí me informe. Bien, esta vigilancia, todos los reconocimientos médicos son obligatorios, pero son obligatorios para los puestos operativos. Por ejemplo, para los puestos de secretaría no serían obligatorios. Tendría que prestar el consentimiento del trabajador. Las medidas de vigilancia y de control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, como es lógico, y a la dignidad de la persona. Y siempre a la confidencialidad. Bien, estos datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos y además tienen un carácter, al ser datos médicos, una protección especial, una protección aún más fuerte que la de los simples datos personales. Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador, como es lógico, ¿no? Usted, los datos que me ha obligado a hacerme un reconocimiento no pueden ir en mi perjuicio. Pero nos dice que el acceso a la información médica de carácter personal se va a limitar al personal médico y a las autoridades sanitarias. Pero esto no nos quiere decir que, que esta protección de datos eh, no pueda tener acceso el empresario, porque imaginaros, ¿vale? Una persona que detecta que, que se le baja la tensión de repente y se desmaya por cada tal, le pasa. Una persona que se desmaya porque se le baja la tensión y se desmaya. Y esta persona es conductor de autobuses. Bueno, pues como es lógico, aunque haya una protección de los datos, al empresario tiene que decirle, bien, esta persona tiene una patología, una enfermedad que hace que no esté capacitada para el puesto de trabajo que está desempeñando. ¿Por qué? Porque hay un riesgo importante, tanto su salud como para la de los clientes. En los supuestos en la que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo haga necesario el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud, deberá ser
prolongado más allá de la firmización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determine. Pues volvemos a una persona que trabaja a lo mejor en una central nuclear. Una persona que trabaja en una central nuclear, pues a lo mejor eh, la normativa que hay de trabajadores que prestan servicio en centrales nucleares, esos riesgos laborales van a estudiar a esa persona más allá de la relación laboral. Imagina, fulanito ha trabajado 5 años en una central nuclear. Pues va a estar también, se va a prolongar esa vigilancia de la salud de ese ex trabajador, aunque ya no esté trabajando. Imaginaros, veis lo global y lo protectora que es esta ley respecto a los riesgos laborales. O sea, toma un control, toma una protección brutal. O sea, para el Estado, la relación, la prevención de riesgos laborales es importantísima y debe de serlo, porque eh, hay muchísimos accidentes de trabajo y antiguamente se sufrían muchísimas muertes y lesiones muy graves por estos accidentes laborales. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Bien, no vale solo con ser médico. No vale solo con ser médico. Además de ser médico o sanitario, enfermero, lo que sea, tiene que tener competencia técnica, formación y capacidad que le acredite a ello. Imaginaros, ¿eh? De vez en cuando tengo que parar un poco para beber, que si no. Documentación. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación. Importantísimo. Pregunta de examen. El plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluso el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. La planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección, la de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y conclusión obtenida de los mismos términos. Otra vez. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo, superior a un día, ¿eh? O sea, todo. En estos casos, el empresario realizará además una notificación. Todo esto es la documentación que debe dar a la autoridad laboral, el empresario. Entonces, esta documentación la tiene que tener muy, muy clarita, ¿eh? Porque la tiene que tener a disposición de la autoridad laboral. En el momento de la cesación de la actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. Mira, cuando cesa la actividad, como ya no va a poder ser requerida para ello porque la persona jurídica ha muerto, hay que enviársela. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a sus servicios que hubieran producido con motivo del desarrollo del trabajo. Mire usted, cuando una persona sufra un accidente laboral, el empresario tiene que notificarlo a la autoridad laboral, ¿eh? Tiene que notificarlo. La documentación a la que se refiere, a que hace referencia este artículo deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias cuando sean requeridos también. Vale, aquí vemos siempre dos organismos. Eh, la administración en materia de laboral y después las autoridades sanitarias. Y por hoy terminamos nuestra clase. Como vemos, no ha terminado el tema 3 todavía, nos queda bastante quedar. Nos queda por lo menos 2 o 3 clases más de este tema 3 de riesgos laborales. Es un tema bastante largo, como hemos ido viendo. Y lo daremos la semana que viene. Ayer me surgió un problemilla y no se pudo dar la clase en el día que estaba programada,
pero para evitar eso vamos a programar las clases en todopolicía.com/foro. En todopolicía.com/foro veis la planificación de la semana o la semana que siguiente para las clases en directo, para las clases con más intereses. Recordad que damos tanto clases de Policía Nacional y de Guardia Civil, un día a la semana, uno cada uno. Por ejemplo, la semana que viene, ¿vale? La semana que viene, el miércoles 6 damos clase a las 8, la trazamos una horita. De 8 a 9 vamos a dar las clases de Guardia Civil. Continuamos con este tema 3. Y el viernes 8 a las 7 continuamos con las clases de Policía Nacional, ¿vais? Siempre que tengáis dudas del horario que vamos a establecer, aquí lo vais a tener publicado. En todopolicía.com apunte, os vais y los vais a tener completamente publicados. Y eso es todo. Espero que estéis entendiendo las clases. Recordad que tenéis el chat en directo para hacer cualquier tipo de consulta. Que nos podéis seguir en nuestro canal Twitch, todopolicía.com. Y nada, os agradecería mucho que os suscribierais, que nos siguierais y que este proyecto continuara. Muchas gracias. Seguid con vuestro estudio, que esto no termina, ¿vale? Si el que la consigue, recordad que el que la consigue, el que si la sigue, la consigue. Estudiad, que dentro de poco vistiréis el verde. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.